mayores colaboraciones estratégicas y tecnológicas de la historia castrense. La invasión masiva consistiría en un complejo asalto por tierra y por mar que requeriría algunos de los avances más asombrosos de la ingeniería. Jerjes quería que sus fuerzas entraran en Grecia por el istmo del monte Athos. Pero la turbulencia de sus corrientes era tan fuerte que el rey mandó excavar un canal que cruzara el istmo. Con una numerosa mano de obra y diversos expertos en la construcción de canales, los hombres de Jerjes apenas tardaron 6 meses en concluir el proyecto. El siguiente reto al que se enfrentaban generales y arquitectos era aún mayor. El multitudinario ejército persa todavía tenía que cruzar el estrecho de Helesponto de 2,5 kilómetros de ancho. A día de hoy, su solución se considera uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos ideados para una campaña militar. Inspirado en las hazañas de su padre, Jerjes ordenó que se tendiera un doble pontón a lo ancho del Helesponto, una construcción que superaría con creces el puente que Darío levantó en el Bósforo. Lo interesante es que se alinearon 674 barcos. ¿Cómo podían mantenerlos estables? Debió de ser toda una proeza, porque el Bósforo no es un área tranquila que digamos, más bien lo contrario. La hilera de barcos permaneció en su sitio gracias a un sistema de cables muy tensos. Seguramente 2 cables muy largos tendidos entre Asia y Europa que mantenían estables las embarcaciones. Pero no hay que olvidar la cantidad de tropas que atravesaron aquel puente. Puede que fueran hasta 240.000 hombres. Las sogas permitían a los botes la suficiente flexibilidad de movimiento en las turbulentas aguas. Cada sección del puente estaba construida sobre 2 embarcaciones conectadas por tablones, de modo que la barrera que formaban pudiera detener las olas, absorbiendo gran parte de la inestabilidad de la superficie. A continuación, los ingenieros persas construyeron una plataforma que cubría todos los barcos, y encima de todo aquello, la calzada. Con cada tablón de madera se iba armando una autopista que cruzaba el Helesponto, una autopista hecha de barcos de guerra. No olvidemos que estamos hablando de decenas de miles de soldados de caballería y algunos iban con armadura, lo que aumentaba aún más su peso. Lo increíble fue que los barcos se mantuvieran estables para que Jerjes cruzara hasta Europa con sus hombres y volviera a Asia cuando lo necesitara. Durante un breve periodo, los 2 continentes fueron uno. Al cabo de 10 días, una vez concluido el puente, Jerjes avanzó hacia Europa. Un ejército entero cruzó con todo el peso de sus aparejos y de sus monturas, y los tablones aguantaron. Ni el peso del ejército ni la rudeza de las aguas del Bósforo pudieron quebrar esas tablas. La estrategia de Jerjes era sencilla: apabullar a los griegos por tierra y por mar con su superioridad numérica. Esta vez los ejércitos griegos también tenían al mando al legendario general Temístocles. Sabía que no podría derrotar a Jerjes por tierra, de modo que diseñó un plan para tenderles una trampa a los navíos persas. En agosto del año 480 a.C., los 2 ejércitos se vieron las caras en un punto elegido por los griegos, las Termópilas, un paso montañoso tan estrecho que por él no cabían más que una cuadriga. Durante días, el numerosísimo ejército persa se quedó atascado en el peor lado de aquel paso, tal y como habían planeado los griegos. Entretanto, sin que los persas se percataran, Temístocles abandonó el campo de batalla con la mayoría de su ejército, dejando un señuelo de 6.000 soldados espartanos. Como le había ocurrido a su padre, Jerjes estaba a punto de lanzarse de cabeza a una trampa griega. Cuando por fin lograron atravesar el estrecho paso, los persas se deshicieron con facilidad de los escasos soldados espartanos que Temístocles había dejado como cebo y marcharon hacia Atenas. Pero cuando Jerjes llegó a la ciudad, Atenas estaba desierta. Jerjes sospechaba que le habían engañado. Haría pagar por ello a los atenienses. Durante generaciones, los reyes persas habían hecho gala de una gran tolerancia hacia los pueblos que conquistaban. Esta vez no iba a ser así. En un desacostumbrado arrebato, Jerjes prendió fuego a Atenas. Algo de lo que el rey persa se arrepintió enseguida. A la mañana siguiente ordenó reconstruir la ciudad.
pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Este arranque de rabia se volvería contra Persia casi 200 años más tarde, pero la guerra aún no había terminado. Al mismo tiempo, Temístocles estaba urdiendo un plan que llevaría a la descomunal flota persa hacia el angosto golfo de Salamina. Los griegos atacaron por sorpresa. Los buques persas quedaron atrapados en un embotellamiento naval. La estrechez del golfo les impedía cualquier maniobra, mientras los griegos usaban sus pesados trirremes como arietes para hundir a sus enemigos. Fue una victoria decisiva para los griegos. Jerjes regresó a casa derrotado. El rey del imperio persa ya no era invencible. Hubo una nota positiva en la derrota persa en la batalla de Salamina que le salvó del oprobio. Una mujer llamada Artemisa, la única capitana de la flota persa, engañó a los griegos hundiendo uno de los barcos persas y escapando en medio de la confusión. Su capacidad de supervivencia impresionó tanto a Jerjes que al parecer llegó a decir que sus hombres se estaban convirtiendo en mujeres y sus mujeres en hombres. Las guerras médicas llevaron a Atenas a su época dorada, pero hicieron vulnerable al poderoso imperio. Le correspondería a un joven príncipe que idolatraba a los grandes monarcas persas darle al imperio la estocada final. En el año 480 a.C., tras la derrota a manos de los griegos en la batalla naval de las Termópilas, el aura de invencibilidad que rodeaba al imperio había desaparecido. Pero los persas aún tenían por delante días de gloria. En el año 465 a.C. moría el rey Jerjes I. Jerjes legó el imperio a su hijo Artajerjes, quien se impuso la misión de devolver a Persia a su época dorada. Para empezar, se propuso retomar un proyecto iniciado por su abuelo Darío. 4 décadas después de la primera piedra, Persépolis, la majestuosa capital, aún estaba a medio construir. Así pues, Artajerjes supervisaría uno de los últimos superproyectos del imperio persa. Hoy en día se la conoce como la imponente Sala de las 100 columnas. Sabemos que el perímetro de la sala era de 60 por 60 metros, un cuadrado casi perfecto. Lo llamativo de las columnas de Persépolis es que cuando uno mira todo el fuste, que puede llegar a tener hasta 30 o 40 metros, no hay ni una sola pieza fuera de su sitio. Forma una vertical perfecta. Trabajaban con lo que nos pueden parecer herramientas primitivas, mazos de piedra y cinceles de bronce, nada más. Pero la acanaladura de las columnas de Persépolis es de una precisión tal que en ella tuvieron que trabajar maestros artesanos. Se construyeron a base de tambores, 7 u 8 tambores apilados. Se montaba un andamiaje en torno a la columna y con una grúa de madera colocaban cada tambor en su sitio. Cualquier rey o gobernador de visita, o cualquiera que entrara en aquella sala, se quedaría impresionado ante la vastedad del bosque de columnas que se extendían casi hasta donde alcanzaba la vista. Una proeza increíble. En todo el imperio, los persas seguían produciendo algunos de los hitos arquitectónicos más extraordinarios de la antigüedad. En el año 353 a.C., la esposa de un gobernador local comenzó a trabajar en una fastuosa tumba para su marido moribundo. Su tributo sería un prodigio de la arquitectura. Se convertiría en una de las 7 maravillas del mundo antiguo: el mausoleo de Halicarnaso. Este monumento de mármol superaría los 40 metros de altura y albergaría un fabuloso patio en su interior. El techo rectangular formaba una pirámide escalonada, una suerte de escalera hacia el cielo. Más de 2500 años después, la tumba del presidente estadounidense Ulysses S. Grant en la ciudad de Nueva York se inspiraría en el diseño del mausoleo de Halicarnaso. En el siglo IV a.C., la arquitectura persa seguía siendo la más refinada del mundo.